La paz del Señor. Amém. Nosotros estamos aquí unidos en familia. Nosotros estamos muy felices porque el Señor ya nos ha dado una gran bendición en este seminario de Unidos en la Familia. Ahora que ya ustedes cantaron loores, glorificaron al Señor cantando, ahora nosotros vamos a entender lo que el Señor va a hablar con nosotros a través de su palabra. Y nosotros vamos a invitarles a la clase de niños, intermedios y adolescentes y a todos los que estuvieran presentes a leer la palabra del Señor, que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, capítulo 5, versículo 1. Invito a todos los que están conectados con nosotros para leer este texto. Vamos a leer conmigo la palabra del Señor. Guarda tu pie cuando entrares en la casa de Dios. Guarda tu pie cuando entrares a la casa del Señor. En este mes de noviembre, el Señor, Él reveló la palabra sobre temor y reverencia. Y hoy nosotros vamos a tener la tercera aula sobre este asunto. Porque en el aula pasada, la clase pasada, nosotros vimos la segunda aula, que fue sobre Samuel. Entonces nosotros aprendimos cómo Samuel aprendió acerca de temor y reverencia en la casa del Señor. Y lo que el Señor quiere enseñarnos con esta palabra ahora es: guarda tu pie cuando entrares en la casa de Dios. Ustedes saben que existen muchos tipos de personas. Algunas tienen algunas funciones, que tienen alguna autoridad, ¿no ve? Entonces está el presidente de la República, está la policía, está el profesor. Y entonces, en los lugares que estas personas están, nosotros no podemos comportarnos de cualquier forma. Nosotros tenemos que tener reverencia, respeto. Y el Señor nuestro Dios es la mayor autoridad de todo el mundo. Entonces, el Señor es autoridad encima de todas las autoridades. Entonces, nosotros a Él tenemos que tenerle mucho temor y reverencia. Si a las autoridades que están aquí en la tierra nosotros les tenemos temor y reverencia, a Dios mucho más todavía. Cuando Dios dice, guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios, ¿qué quiere decir para nosotros con esta palabra? Es porque cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, nosotros podemos considerar la casa del Señor. No es solamente una construcción de 4 paredes y bancos. No es así, es la casa de Dios. Es un lugar santo, la iglesia es un lugar santo, un lugar especial. Es santo, ¿por qué? Porque Dios es santo. Y como Él es santo, Él habita en medio de la iglesia. Y en medio de la iglesia, Él opera maravillas. Cuando Él opera maravillas en nuestro medio, nosotros tenemos que tener temor y reverencia en la presencia del Señor. Entonces vamos a aprender lo que dice la palabra sobre eso. La palabra nos afirma que una vez el Señor Jesús entró en el templo, y allí en el templo las personas hacían de todo. Ellas compraban, vendían, conversaban y hacían todo dentro de la iglesia, dentro del templo. Y la pregunta es, ¿se podía hacer eso? ¿Se puede vender, comprar en la casa del Señor? ¿Se puede hacer lo que uno quiere? No. Dentro de la casa del Señor no se puede hacer eso. ¿Y saben qué Jesús hizo? Jesús hizo una cosa muy importante. Cuando vio eso, quedó muy triste, porque vio la situación de cómo las personas trataban la casa de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Él expulsó, retiró a todas esas personas de allí. Y Él hizo una cosa muy importante también. Él colocó orden en esa casa, en ese templo. Cuando Él colocó todo en orden, miren qué pasó, una cosa muy maravillosa. Los niños, adolescentes, intermedios comenzaron a glorificar al Señor. Y ellos comenzaron a cantar así, Hosana al Hijo de David.
Y cuando comenzaron a cantar de esa forma, el Señor Jesús dice que muchas personas eran traídas a Él, personas enfermas, personas que no podían caminar. Y entonces ellos iban ahí para recibir una bendición del Señor. Y el Señor les dijo así: mi casa será llamada casa de oración. Miren qué bendición. ¿Cómo es que entonces la casa del Señor llamada? Casa de oración. Entonces no podemos olvidarnos de eso. La casa del Señor es llamada casa de oración. Entonces el Señor dice, cuando dice casa de oración, entonces entendemos que vamos a la iglesia, ¿qué? A orar. Se va a la iglesia para orar, para hablar con Dios, para pedir una bendición para nuestra familia. Entonces, no vamos a la casa del Señor para deshacer las cosas en la casa del Señor. Eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que hacer casa de oración. Miren, cuando los niños empezaron a glorificar al Señor y el Señor colocó todo en orden, Él comenzó a operar muchas maravillas en las personas que estaban allí. Curó a las personas, salvó a las personas, libertó a las personas que estaban necesitadas. Y entonces entendieron que cuando nosotros tenemos temor en nuestro corazón, el Señor empieza a operar en medio de la iglesia. Porque sin temor y sin reverencia, Dios no opera. Solo opera cuando hay reverencia y temor en nuestro corazón. Y ahora, entonces vamos a aprender cómo debemos comportarnos cuando estamos en la casa del Señor. Entonces, cuando estamos en la casa del Señor, primera cosa, debemos llegar a la iglesia después del clamor. ¿Es así? No. Tenemos que llegar antes del culto. Tenemos que estar en la presencia del Señor antes del culto. Otra cosa, ¿nosotros podemos hablar dentro de la iglesia? No, nosotros podemos conversar afuera de la iglesia, ahí sí, sin gritar. Y otra cosa muy importante, que todo el mundo hace aquí, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos. Entonces, no podemos ir al baño, no podemos ir a beber agua durante el culto. Antes del culto sí se puede ir a beber agua, eso sí. Pero durante el culto no se puede hacer eso, porque cuando usted se levanta, tú te levantas, la iglesia se distrae. Entonces tenemos que aprender que tenemos que tomar agua, ir al baño antes del culto. Entonces, otra cosa importante, durante el culto estamos cantando loores y ustedes con la boca cerrada. ¿Está bien eso? No. Si nosotros estamos en la casa del Señor, ¿es para qué? Para glorificar al Señor. Entonces vamos a cantar, vamos a glorificar con todo nuestro corazón. Y durante la palabra, hay que oír la palabra, aprender la palabra del Señor. O vamos a estar durante la palabra, el pastor hablando y nosotros mirando a otro lado, distraídos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que estemos atentos a la palabra. ¿Por qué es importante prestar atención a la palabra? Porque la palabra nos conduce al cielo, ¿no? Entonces tenemos que comprender la palabra porque ella nos conduce a la eternidad. Otra cosa, cuando ustedes están sentados al lado de la profesora, no es hora de mirar el celular. No es tiempo de estar mirando en el bolso, mirar mi pulsera, mi cadenita, de estar cabeceando, jugando. No se puede hacer eso. Dentro de la casa del Señor no es para jugar. Nosotros tenemos que jugar en la casa, llevar el juguete en la casa, pero no en la casa del Señor. No podemos llevar juguete a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque los niños van a querer también el juguete y los niños tienen que atender el culto. Entonces es muy importante prestar atención a lo que Dios está hablando. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos temor y reverencia en la presencia de Él. Nosotros tenemos que salir de aquí aprendiendo la palabra del Señor, el temor del Señor. Dice la palabra que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces tenemos que tener reverencia en la casa del Señor. La casa del Señor no es nuestra casa. Cuando termina el culto,
¿qué pasa? Nosotros tenemos que quedarnos sentaditos hasta el final del culto. No podemos levantarnos y salir al corredor. Tenemos que quedarnos sentaditos hasta el final del culto. Otra cosa, en la clase de la escuela dominical, cuando la profesora está hablando, nosotros tenemos que prestar atención a la palabra, porque cuando nosotros prestamos atención, aprendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando estamos en la casa del Señor, ahí podemos hacer una pregunta al visitante. ¿A usted le gustó el culto? Ay, sí, me gustó mucho el culto. Me gustó mucho cuando los niños cantaban y glorificaban al Señor. Es eso. Ese es el testimonio para el visitante. Y él recibe una bendición del Señor. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo es importante comportarnos dentro de la casa del Señor? El Señor quiere que nosotros tengamos temor. Porque en el temor, en la reverencia delante de Dios, el Señor opera maravillas en la iglesia. El Señor cura, el Señor salva, el Señor liberta. Y ahora está aquí en esta mañana para operar maravillas entre los niños y adolescentes, en cada uno de la iglesia. Basta que nosotros tengamos, ¿qué? Temor y reverencia en la casa del Señor. Entonces, es así la casa del Señor, un lugar de reverencia y temor. Entonces, ustedes ya vieron cómo el Señor Jesús se agrada de los que aman la casa del Señor, los que valoran la casa del Señor. La casa del Señor no puede ser tratada de cualquier forma, porque ese lugar es santo. Y cuando es santo, nosotros tenemos que preservar nuestras vidas cuando entramos en la casa del Señor. Por eso dice, guarda tu pie cuando entres en la casa del Señor, de Dios. Entonces, ¿qué guardar qué? Guardar lo que yo voy a hacer, lo que usted va a hacer. Cuando llegamos a la casa del Señor, usted saluda a los hermanos con la paz del Señor, no de cualquier forma. Nosotros vamos a saludar la paz del Señor a todos. Nos vamos a alegrar con los hermanos. Entonces, guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios. Entonces, en la casa del Señor, nosotros no podemos hacer lo que hacemos en la casa, ¿no? No podemos hacer eso. El Señor no quiere que no hagamos ese tipo de cosas. Tenemos que tener cuidado en la casa del Señor, cuidado y respeto en la casa del Señor. Porque la casa del Señor es un lugar santo y en ese lugar Dios habita en medio nuestro. Ahora yo quiero que ustedes respondan una vez más. ¿Cómo llamó Dios su casa? Casa de oración. Entonces Jesús llamó el templo casa de oración. Está en Mateo 21:3. Entonces ahora vamos a cantar un loor en glorificación al Señor para que nosotros podamos alegrarnos aún mucho más porque Dios está presente en nuestro medio. Atención hermanos, estamos terminando. Nosotros vamos a tener un intervalo